Listo, hola a todos. Esta es la primera presentación sobre el tema de esta semana, honestidad. A diferencia de lo que hice la semana pasada, voy a dividir los videos en dos para que queden un poco más cortos y al punto. En este primer video voy a introducir y voy a motivar el tema y en el segundo video que subo en unos minutos voy a explicar un poquito la lógica detrás de los experimentos que buscan medir la deshonestidad. Entonces, la agenda para esta presentación, muy breve, un poquito de motivación e importancia sobre el tema. Después quiero hablar sobre la deshonestidad en un contexto académico, en la universidad en particular, y voy a traer resultados de una encuesta que se hizo el año pasado a estudiantes sobre percepciones y comportamientos frente al fraude y el plagio. Y por último, voy a dejarles una pregunta sobre si los comportamientos deshonestos en la academia, en la universidad, se pueden relacionar con comportamientos deshonestos en la vida real. Entonces les voy a dejar un par de ejemplos, una breve introducción a por qué nos importa la honestidad y creo que esto lo podemos motivar de distintas formas, pero hay una cita de Ken Arrow del 72 que creo que resalta muchas consideraciones que uno puede tener sobre el tema. Arrow mencionaba que virtualmente cada transacción comercial tiene un elemento de confianza intrínseco y uno puede argumentar que muchas de las trabas económicas, muchos de los atrasos económicos en el mundo se pueden explicar por esta falta de confianza, ¿cierto? Entonces, noten que cuando uno piensa en la honestidad o los costos de la deshonestidad, y acá tengo unos ejemplos sobre corrupción, nos importa porque genera unos costos muy profundos ex post. Entonces, una vez se genera el comportamiento deshonesto, una vez se genera la deshonestidad, hay unos costos ex post sociales muy altos, unas externalidades negativas muy altas. Este es acá dos fotos que resaltan el desfalco de 89.000 millones de pesos al sistema de salud en Córdoba, incluyendo el cartel de la hemofilia. Una de las personas que estaba detrás acá, Alejandro Lyons, bastante joven, desangró el sistema de salud en Córdoba. eh, y piensen entonces ustedes cómo esto se traduce en una precariedad del sistema de salud. Y en este momento lo vemos aún más palpable y más visible cuando el sistema de salud en Colombia prevemos que no tiene la capacidad para responder ante la crisis del coronavirus. Miren otro ejemplo que ha estado también estuvo también mucho en boga y ha perdido un poco de visibilidad en este último mes. El escándalo de Odebrecht en toda Latinoamérica, pero en Colombia en particular hubo contratos por 50 millones de dólares para muchas obras que no se ejecutaron. Algunos de los vinculados acá, incluyendo un exalumno de nuestra facultad. Y esta es la Ruta del Sol, un territorio en donde debe ser muy fácil hacer una carretera. Yo no soy ingeniero civil, obviamente, eh, pero años y años y las carreteras todavía están abandonadas. Entonces, una vez se realiza la corrupción, una vez se realiza el comportamiento deshonesto, hay unos costos sociales bastante grandes con unas externalidades negativas. Pero noten que incluso si lo único, no se ha realizado todavía la corrupción, y si estamos pensando en un momento ex ante en donde nos falta la confianza, pensamos que el otro nos va a meter la trampa, a meter la cuchillada, entonces también se generan unos costos ex ante muy grandes, porque anticipando que el otro puede robarnos, puede incumplir un contrato y demás, vamos a empezar a establecer estrategias para minimizar costos por deshonestidad. Y estos costos van a llevar a costos de transacción muy altos. Entonces piensen lo absurdo que es que en Colombia tenemos que sacar una fotocopia al 150%, que tenemos que hacer unos trámites notariales para cualquier contrato, para cualquier transacción, ir y pagarle a los notarios por la firma, por la autenticación, por la fotocopia, lo cual es bastante absurdo. Y piensen en el contexto ya conectando con la parte académica, todo el esfuerzo que requiere para ustedes y para nosotros estar sacando las excusas eh, médicas para cuando faltan a un parcial o a un examen o a un trabajo y todo el esfuerzo que se requiere en términos de la verificación.
Si tuviéramos una plena confianza entre profesores y estudiantes, no tendríamos que tener ni siquiera estas cláusulas dentro de los programas, no tendríamos que meterle energía, no tendríamos que tener una persona en la facultad que dedica más o menos el 25% de su tiempo a llamar al hospital X, a la clínica Y, a verificar si la excusa que presentó el estudiante es válida. Los estudiantes no tendrían que estar preocupados por ir a la clínica solo para, o pedir un médico domiciliario solo para tener una excusa, pero nos toca hacerlo y nos toca hacerlo porque sabemos que hay casos de excusas falsas, sabemos que hay médicos que entregan excusas falsas, sabemos que hay incluso unas droguerías que venden esas excusas falsas, ¿cierto? Entonces, piensen todo el esfuerzo y el desgaste que implica esto para ustedes y para nosotros, costos de transacción que nos empiezan a alejar de los objetivos que perseguimos. Entonces, de hecho, conectando con eso, acá hay una encuesta que se le hizo a los estudiantes el año pasado. Esa encuesta pregunta sobre percepciones, actitudes y comportamientos frente a normas de integridad académica en la universidad. Y lo primero que quiero resaltar es, y que empiecen a pensar, es qué tan representativas son las respuestas que les vamos a dar a continuación. Si ustedes ven acá las tasas de respuesta por facultad, administración de empresas está en 13%, economía está acá en 15%, hay unas facultades como literatura, ingeniería ambiental, biomédica que están en el 20 y pico por ciento. Noten que parece que la única que supera el 30% es matemáticas. Y esto resalta un poquito que de pronto los resultados de la encuesta no corresponden al panorama completo, no son representativos para el resto de la universidad, porque puede que haya una especie de sesgo de selección en quién responde esta encuesta. De pronto la responden los que están más preocupados por el tema, los que de pronto siguen un norte moral más estricto o recto. De pronto la responden a los que no les importa mucho este tema, o de pronto es completamente aleatorio. Entonces piensen que puede haber sesgos en el tipo de persona, el tipo de estudiante que responde a esta encuesta, y eso nos dificulta hacer algo de inferencia sobre si esto es representativo o no para el resto de la universidad. Pero habiendo dicho eso, unos resultados muy puntuales que creo que generan muchas preguntas y mucha discusión. Lo primero, esta es la correlación entre las percepciones de los profesores en el eje Y y los estudiantes en el eje X sobre la gravedad de las faltas. Y en particular, estos son faltas. Este es el puntaje de los profesores que responde que es muy grave algún tipo de falta. Y esta es la proporción de los estudiantes que considera que es muy grave. Noten que la línea, si hubiera una correspondencia exacta, habría una línea de 45 grados pasando por el eje. Noten que la línea está corrida hacia arriba, lo que indica es que los profesores consideran que muchas de estas faltas son mucho más graves que lo consideran los estudiantes. Y el segundo comentario es que noten que hay mucha heterogeneidad y mucha variación en las respuestas. Hay estudiantes, la mayoría de los estudiantes creen que hacer un trabajo en grupo cuando tocaba hacerlo individualmente es realmente preocupante. Usar ayudas aleatorizadas, menos del 40% cree que es muy grave. Dejarse copiar, alrededor del 30%. Noten que ya el 50% considera que copiarse a un compañero es muy grave, el vaso medio lleno, pero el vaso medio vacío es que el 50% consideran que no es muy grave. Mientras que los profesores consideran que estas faltas tienen una mayor gravedad, ¿cierto? De pronto acá las más graves para todos: suplantar o ser suplantado, sustraer un parcial sin su conocimiento, cambiar un examen calificado. Pero, por ejemplo, pagar por un trabajo, 50% de los estudiantes consideran que no son graves. Usar datos falsos o alterados, 50%. Usar una excusa falsa, ya que estamos hablando de las excusas falsas, más o menos el 48% de los estudiantes creen que no es muy grave, ¿cierto? Y esto ya a mí me pone un poquito los pelos de punta, ¿ok? Vayamos ahora a las percepciones sobre la frecuencia de fraude académico. Y acá les voy a mostrar unos datos en donde le preguntamos a los estudiantes qué tan frecuente cree es que un estudiante haga fraude. Y acá vamos a medida que voy pasando las gráficas, vamos a aumentar el nivel de cercanía, el nivel de cercanía a la persona que está respondiendo.
y ustedes van a ver que los resultados van a ir cambiando. Entonces, ¿con qué frecuencia cometen fraude otro estudiante? La barra azul son las respuestas de los estudiantes de economía, la barra verde son las respuestas de los estudiantes de la universidad, y ustedes pueden ver acá que la distribución es relativamente normal, ¿cierto? Entonces, el 31% de los estudiantes de economía consideran que los otros estudiantes de la universidad cometen fraude con alguna frecuencia, 4 con la mayor frecuencia, 3 con la menor frecuencia, ¿sí? Ahora noten que vamos a pasar a los datos de percepciones de fraude en estudiantes, en compañeros de su clase, y noten cómo cambia la distribución. Pareciera que la distribución pasa de una distribución normal a una distribución que está sesgada hacia la izquierda. Entonces, cuando preguntamos por el fraude en sus compañeros de clase, no, mis compañeros de clase parecen ser más honestos que el resto de estudiantes de la universidad. Cuando les preguntamos por sus amigos, no, aún más. Mis amigos son aún más honestos que el resto de estudiantes de la universidad e incluso son más honestos que mis compañeros de clase. Y cuando me preguntan por mí mismo, 43% no comete fraude en ninguna situación y 41% cometen fraude con menos frecuencia que sus compañeros, ¿cierto? Entonces, noten que, de nuevo, acá el punto central es que a medida que aumenta la cercanía, yo empiezo a reportar menos fraude y eso estadísticamente es inconsistente, ¿cierto? Y en cierta forma lo que puede reflejar es precisamente las dificultades de medir comportamientos deshonestos en la vida diaria y en el laboratorio, porque hay todo tipo de sesgos, sesgo de deseabilidad social, sesgo para no reportar algo que va de pronto en contravía de las normas, que de pronto cuando me preguntan por un estudiante de la universidad en general, yo digo, sí, los estudiantes de la Universidad de los Andes se copian. Mis amigos, no, yo menos. ¿Y qué nos está reflejando eso? ¿Que realmente no hay copia de la persona a la que les estamos preguntando o que hay un subreporte en este tipo de comportamientos? Entonces, una pregunta ahí muy importante para pensar. Lo segundo son las razones detrás del fraude. Y acá quiero que piensen de nuevo en ese marco conceptual que hicimos al comienzo de la clase, cuando pensamos que el modelo del Homo económicos nos supone que todas las decisiones son completamente pensadas, calculadas, pero realmente muchas de esas decisiones son por impulsos que se dan en un momento u otro. Y si se acuerdan cuando hablábamos de esos tres tipos de cerebros, el límbico, el mamífero y ya el Homo económicos, resaltábamos que a veces lo que pasa en la corteza prefrontal, lo que pasa en el cerebro, lo que pasa en el sistema 2 es que hacemos los razonamientos sobre por qué tomamos las acciones. Pero muchas veces esos razonamientos no corresponden con las razones reales de por qué tomamos esas acciones, ¿cierto? Entonces miren unas series de percepciones. Razones detrás del fraude. ¿Qué tanto influye para cometer el fraude que todos los demás lo hagan? Y noten que parece que influye. El 34% dicen que influye mucho totalmente. El 58% dice que influye un poco. El 11% dice que no influye nada. Esto es para economía. Entonces noten que el 89% dice que el que los demás hagan fraude inciden con que yo cometa fraude. Entonces acá presión de grupo, comportamientos de manada y demás. ¿Qué tanto influye para cometer fraude? La excesiva carga académica, y acá parece que esto empieza a explotar. Entonces noten que acá ya pasamos que el 38% dice que influye totalmente, el 41% dice que influye mucho, el 21% dice que influye un poco, ¿cierto? Entonces el 93% aducen que la carga académica es una razón por la cual los estudiantes cometen fraude. Y miren hasta otra que se conecta con lo que estábamos hablando. ¿Qué tanto influye para ustedes que la universidad promueva competencia por las notas? Y de nuevo acá, el 86% de los estudiantes creen que la competencia por notas promovida por la universidad es lo que está detrás del fraude. Y yo cuando veía estas gráficas ahorita que estaba preparando la clase, pues me quedaba de nuevo la pregunta. Estos son algunos de los comentarios que saqué del Twitter de Alejandro, en donde los estudiantes establecían que muchas personas hicieron el esfuerzo muy grande para tener buenas notas en las que iba el semestre y ahora todo va a ser en vano. Busquen una nueva solución. La que ya no se busca a través de perjudicar la mayoría.
que es lo que dice acá. Con esta medida no se está buscando igualdad, no equidad, esta es una decisión equivocada. Entonces, ¿realmente la universidad es la que les promueve la competencia por notas? Y creo que es una pregunta ahí para usted y es una pregunta de si esta competencia para tratar de decir que es que yo soy mejor, que yo saqué 5, que es que mi promedio es alto, eh, que se están, creo que, reforzando de pronto ustedes más allá de lo que realmente importa, también está explicando mucho este comportamiento deshonesto. ¿Sí? Razones detrás del fraude, que tanto influye para no cometer fraude, saber que es injusto con los demás. Para algunos les parece importante que esto es un tema injusto. Puede haber personas que se preparan, puede haber personas que se estudian y otra persona llegue a ese fraude y se está saltando la línea. Y una que a mí me generó muchos tristezas y ansiedades, ¿qué tanto influye para no cometer fraude? Traicionar la confianza del profesor. Para los que influye mucho, 17%, para los que influye totalmente, 17%, para el 34% parece influir bastante traicionar la confianza del profesor, pero noten que para el restante 67% esto parece no ser importante, ¿cierto? Y ahí es como, uff, nos rompemos acá todos los profesores, ¿ok? Y ya para empezar a cerrar, sanciones sociales. ¿Qué haría yo si veo a alguien copiarse en un examen o trabajo? Me quedaría callado el 50%. Le contaría a los demás compañeros el 21%, lo reportaría anónimamente 18%, lo reportaría abiertamente 2%, conversaría con el estudiante 10%, ¿cierto? ¿Qué harían los demás si saben que yo incurrí en fraude académico? Se quedarían callados de nuevo 50%. Entonces noten que acá no solo hay, parece una permisividad con este tipo de comportamientos, sino que también parece que hay una percepción de que yo no quiero ser el que ahora los demás van a considerar sapo, y por eso yo abiertamente no voy a decirle a él, abiertamente no lo voy a denunciar, de pronto abiertamente más bien me voy a quedar callado. Y esto pasa en una dirección y pasa en la otra dirección. Entonces noten una serie de percepciones sobre fraude académico y muchos resultados que creo que nos deben poner a pensar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que están haciendo ustedes y de nuevo, cuáles son los incentivos que tienen ustedes para aprender. ¿Es una nota? ¿Es un promedio? Y yo les puedo decir de entrada que sí, las notas importan, los promedios importan, el que se vaya a hacer un doctorado de pronto le va a importar más, pero para la gran mayoría no va a importar mucho. Mis muchos buenos amigos que eran muy vagos, que les iba muy mal en la universidad, que estuvieron en semestres de prueba muchos semestres, hoy son profesionales bastante exitosos. Eso no es para motivarlos a que se echen a las petacas, ni mucho menos, pero de nuevo es solo un elemento de lo que un posible empleador, un posible recomendador o un posible comité de selección en una universidad va a evaluar. Entonces, muchas preguntas ahí. Y de pronto ustedes dirán, bueno, ¿por qué tanta lora sobre la deshonestidad en el contexto académico? Bueno, la pregunta al final es si hay una conexión entre la deshonestidad en el entorno académico y la vida real. Cuando a veces encontramos estos casos de fraude y hablamos con los estudiantes, muchos de ellos nos dicen, bueno, no se preocupa, yo me copié en un quiz, pero yo soy una persona completamente correcta, yo soy una persona completamente honesta. Cuando a veces tratamos de conectar estos casos de deshonestidad académica o con deshonestidad en la vida real, nos dicen, no, pero no se preocupe, profesor, yo nunca sería una persona que sería corrupta y demás. Pero empiecen a mirar algunos casos en donde parece haber una relación muy directa. No sé si ustedes vieron, pero pues hay un escándalo de muchos congresistas que estaban entregando excusas médicas completamente falsas. Entonces, por ejemplo, acá un ejemplo, Jaime Felipe Lozada, representante del Partido Conservador, presentó 54 inasistencias, de las cuales fue demandado por 31. Entre las excusas, otitis del oído derecho, gastritis aguda, cefalea, pulpitis reversible, reflujo, bronquitis aguda, ¿cierto? Y si ustedes miran, ¿por qué nos importa esto? Si calculan todas las inasistencias y lo que se están recibiendo por no trabajar estos congresistas, es una cifra que lo pone uno de patadas. En este caso, David Bardil,
que era creo que el de más inasistencias, 73 inasistencias, recibió 76 millones de pesos sin ir a trabajar. Laureano Acuña por acá, senador del Partido Conservador, 40 inasistencias, 41 millones de pesos sin ir a trabajar, ¿cierto? Pero no solo eso, unas investigaciones de esta persona que fue la que reportó muchos de estos casos y estaba investigando los casos de las excusas falsas, empezó a encontrar que muchos congresistas estaban poniendo a sus equipos a reunirse con los médicos del Congreso para ver cómo inventaban las excusas. Y para que no piensen que acá hay un sesgo partidista, pues parece que Petro también pasó una excusa psiquiátrica para no ir a la Corte Suprema, pero ese día sí estaba en el Congreso muy campante, ¿cierto? Entonces, acá la conexión en donde está son presentar una excusa falsa, es una falsedad en documento público, de hecho es un delito, y esto lo hacen tanto los congresistas como los estudiantes, y de hecho pues hemos tenido casos en estos. Pero de pronto más profundo, ¿hay relación entre este tipo de comportamientos dentro de la universidad y fuera de la universidad? Hay un estudio de Juan Camilo Cárdenas del 2014, les puse ahí el link de la silla vacía, y él lo que trataba de identificar con unas encuestas de percepción era qué tan grave era la percepción de las personas sobre la gravedad de distintos casos. Eh, Aparentar estar enfermo para evadir una responsabilidad, colarse en transporte público, evadir impuestos, sobornar a un policía, quedarse con las vueltas. Pero también les preguntó todos estos comportamientos de la vida real, pero también les preguntaban por comportamientos académicos, copiarse un examen, incluir un párrafo de otro sin citar la fuente, firmar lista de asistencia en nombre de un compañero, copiar o descargar un libro. Y entonces lo que nos dicen los estudiantes es, esto no tiene nada que ver con esto. Y sin embargo el análisis acá son las correlaciones muy simples. Lo que muestra Juan Camilo es que hay una correlación bastante fuerte entre eh, percepción sobre comportamientos fraudulentos en la academia y en la vida real. Y de hecho, pues hay papers académicos, hay unos en las referencias que pusimos hoy sobre el tema que resaltan este tipo de elementos. Y de pronto el último ejemplo para que piensen en sus casas, un reciente plagio, un reciente caso de plagio, una denuncia de plagio en una tesis doctoral, en particular del ministro de Vivienda Jonathan Malagón, que hizo su doctorado en Tilburg. Ahí les pongo la evidencia de un portal que busca temas de plagios. Ahí les pongo el comunicado de la Universidad de Tilburg después de hacer sus investigaciones. Y ahí también les pongo el comunicado del ministro después de recibir el comunicado de la universidad. En general, el ministro dice, no, la Universidad de Tilburg más o menos me encontró inocente y yo he actuado con toda rectitud. La Universidad de Tilburg lo que dice es, bueno, hubo bastante negligencia cómplice por no haber citado y por haber usado trabajos de sus estudiantes para su tesis de doctorado. Y la evidencia del portal de plagios SOS creo que es mucho más fuerte. Entonces, más allá de pronto acá entrar a juzgar al ministro, este es solo un ejemplo de la vida real, un ejemplo muy pertinente para que ustedes piensen en cómo se conecta esta situación con las preguntas anteriores sobre plagio, sobre la racionalización ex post de comportamientos deshonestos y sobre los costos de deshonestidad. ¿Listo? Entonces, queda esta presentación simplemente como una motivación al tema y también pues una motivación creo que muy profunda para que ustedes también se pongan a pensar cuáles son los incentivos realmente a estudiar. Es la nota, es más que la nota, y aprovechamos esta coyuntura para pensar en estas preguntas muy profundas. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos en un rato, subo otra presentación.